El nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar con ustedes para así impartir su palabra. El propósito de la impartición de la palabra del Señor, nosotros ya hemos hablado en otra ocasión sobre esto, es traer consolación, pero también, además de traer consolación, es traer remisión, porque es a través de la palabra del Señor, ese verbo encarnado, que es la palabra, en el cual el hombre encuentra salvación. Salvación de sus pecados y salvación del mal que se aproxima sobre la tierra, porque nosotros sabemos que estamos en tiempo del fin y que el final está mucho más cerca que cuando nosotros hemos creído. Hoy vamos a seguir con nuestro tema, celo y pasión en tiempo del fin, basándonos en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Y leemos en el nombre del Señor Jesús: porque vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. La semana pasada nosotros hicimos una pequeña introducción sobre esto y vimos, por lo que la Biblia nos enseña, y pusimos 3 ejemplos clásicos, aparte ya del que mencionamos sobre Nabucodonosor y su condición de ego o de orgullo, que Dios lo puso con los animales del campo para que él pudiese reconocer la grandeza de Dios y que todo lo que él pudo construir o pudo hacer, pudo conquistar, lo conquistó porque la mano de Dios estaba con él. Y que al estar con él, Dios estaba ejecutando así su propósito y su plan eterno. También vimos en estos 3 ejemplos que pusimos lo que tiene que ver con la difusión, la promoción de la autosatisfacción, autojustificación y autorredención que el hombre, después que pecó, ha estado buscando todo el tiempo. Adán y Eva no estuvieron ajenos a esta práctica, como hay muchos al presente que no están ajenos a esta práctica. De ende, nosotros sabemos que en términos de religión, dándole la matización correcta al término, nosotros sabemos que viene del latín religion, que es lo que une al hombre con Dios. Es decir, el hombre intrínsecamente es religioso. En su interior el hombre es religioso porque siempre va a desear la cercanía con su Creador. Y como consecuencia de esto, nosotros vemos que en ese término de que el hombre interiormente es religioso, Satanás se ha encargado de desviar ese conocimiento y sembrarlo en muchos ídolos y muchas prácticas que no tienen que ver con la adoración del mismo Dios. Y eso nosotros lo vemos no solamente en los anales de la historia, sino que lo vemos en la historia bíblica. La Biblia nos refleja una y otra vez cómo el pueblo de Israel se desvió tras falsos dioses. Entonces, la difusión siempre ha existido, la promoción siempre ha existido a una autosatisfacción o a una autojustificación o a una autorredención por medios propios. Lo vimos en el caso de Adán en el capítulo 3, verso 7, cuando ellos pecaron, fueron abiertos sus ojos, pero inmediatamente que sintieron la vergüenza porque perdieron la cobertura de la santidad de Dios, se cosieron, tejieron, entrelazaron hojas de higuera, así promocionando, y expliqué en su caso, hermano, que no íbamos a explicar todo el significado de lo que se representa en la hoja de higuera, sino dando este pequeño matiz, significando con esto la autorredención. Vimos en Caín, que representa todo lo que tiene que ver la anarquía, todo lo que tiene que ver con la rebelión, con el asesinato, con el genocidio. En Caín está sembrado ese gen
que ha caminado en todos los ciclos de la historia. Vemos que cuando Caín es desterrado, se va a una tierra y funda una ciudad con el nombre de Enod, su primer hijo. Ese nombre que significa iniciación o nuevo inicio, pero nuevo inicio sin Dios, porque el mandato de Dios no era que se construyera ciudades, sino que toda la tierra fuera llena. En el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva de fructificar y sobreyugar la tierra. Caín funda una ciudad y le pone el nombre de su primogénito, Enoc, que significa iniciación, pero iniciación sin el conocimiento y el consentimiento de Dios. También vimos el siguiente ejemplo, el tercer ejemplo, que tenía que ver con la Torre de Babel, donde en el capítulo 11 dice, hagámonos una torre, pongámonos un nombre, por si somos difundidos o somos confundidos. De ende, el nombre Babel es precisamente lo que significa confusión. Quisieron ellos llegar por sus propios medios violento al cielo. Y como consecuencia, cuando Dios vio la obra y la actitud del corazón, entonces descendió en juicio con respecto a los de la Torre de Babel. Y allí fueron difundidas las lenguas que hoy nosotros conocemos, lenguas y dialectos que nosotros conocemos. Ahora bien, después de explicar todo eso, yo quiero situarme en el contexto histórico y en el contexto cultural en el que Pablo le escribió a Timoteo la lectura que ya nosotros hemos dado. Cuando Pablo escribió esto, o al escribir ese texto, esa epístola, Pablo está describiendo cierto peligro que hasta ese entonces habían estado y que se iban a continuar en la sucesión del tiempo. En el tiempo de Pablo, escuchen, en el tiempo del apóstol Pablo, existían, o en la sociedad griego-romana, existían lo que nosotros conocemos hoy como políticos, como filósofos, como maestros. Pero en el contexto bíblico nosotros le llamamos falsos apóstoles, falsos profetas. Y lo denominamos hoy con una expresión que políticamente se conoce, que son demagogos. Los demagogos que decían, escucha bien, y quiero que se centre bien en el texto que nosotros hemos leído, porque muchos aplican este texto a la iglesia y este texto no es de aplicación a la iglesia. Ahora, el texto es de aplicación en cuanto a ciertos cristianos nominales o pseudo cristianos que están sentados juntamente con nosotros en la congregación, aunque no son parte del reino de Dios. Y quiero que usted esté claro en esto, que no todo el que está en la iglesia es parte del reino de Dios. Es decir, no todo el que está sentado en la congregación es parte del reino de Dios. Aunque todo el que pertenece a la iglesia del Señor es parte del reino de Dios, yo espero que usted entienda la distinción que estoy haciendo. La iglesia representa a aquellos redimidos que son salvos, apartados para la santidad de Dios, consagrados para la santidad de Dios. Y que el único objetivo de estos cristianos que son parte de la iglesia es servir en adoración y servicio al Señor. Por eso hago la acentuación que no todo el que está en la congregación es parte de la iglesia. Aunque participe del servicio religioso, aunque tenga una apariencia de piedad, eso no lo identifica a ellos como parte de la iglesia. Los demagogos que decían a la gente lo que ellos querían escuchar, y esto abundaban en la sociedad griego-romana, entre los políticos, oradores públicos, filósofos, falsos profetas, que era lo que le decían a la gente precisamente lo que ellos deseaban escuchar. Estos eran denominados
falsos profetas o falsos maestros. La palabra demagogo o demagogia viene del griego que significa conductor del pueblo. Por eso se le aplica a lo político, hermano, esa expresión. Son conductores del pueblo. El demagogo es quien pone en práctica la demagogia como aspecto filosófico, que se refiere a un tipo de acción política que busca manipular y complacer a un grupo de personas por medio de discursos pocos claros y promesas que generalmente no se cumplen. Ahora yo quiero que usted piense en un momento en la definición de la expresión y en la práctica de estos demagogos. ¿Se le parece o le parece a usted que se parece a lo que se está predicando hoy dentro de muchas congregaciones con respecto a la automotivación? La automotivación no tiene nada que ver con la predicación. Una cosa es usted ser un automotivador y otra cosa es usted ser un predicador. En muchas congregaciones se está predicando el falso evangelio de la prosperidad, la superfe, el tú puedes, saca el campeón, saca el luchador que hay en ti, dejando a Cristo naturalmente de un lado. Eso es lo que muchas congregaciones y muchos pseudo cristianos quieren estar escuchando. Usted puede. Y yo me refiero al caso de que el apóstol Pablo dice, hermano, claramente, no todo lo puedo, conociendo a Pablo como filósofo, conociendo a Pablo como escritor, conociendo a Pablo como él presenta en el libro de los Filipenses, cuando él habla de lo que él era, de lo que él representaba, concluye diciendo que fue instruido bajo los pies, bajo la sombra, bajo la cobertura de ese gran expositor, gran maestro Gamaliel. Ese mismo Pablo que presenta ese background allí, es el mismo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese mismo Pablo que escribe todo esto es el mismo que dice, todo aquello lo he tenido como basura para adquirir en el conocimiento y en la verdad de Dios. Dejando de un lado lo que tiene que ver la autosatisfacción, dejando de un lado lo que el mundo hoy entiende como logros personales, él lo tiene como basura para adquirir en el conocimiento de la verdad de Dios. Hoy tenemos, hermanos, dentro de muchas congregaciones, estos demagogos que no tienen nada que ver en cuanto a la presentación de la verdad del evangelio. Le van a hablar lo que usted quiere escuchar. Le van a hablar inclusive tergiversando la verdad de Dios, como hoy se está promoviendo dentro de muchos movimientos el hecho de pactar con Dios. Y ya nosotros hemos hablado rotundamente sobre estos asuntos. El hombre no tiene condición para pactar con Dios. Se pacta entre dos iguales o se pacta entre un superior y un inferior, teniendo en cuenta que es el inferior quien propone el pacto y los términos del pacto. En este caso, cuando usted analiza los 7 pactos que se presentan en las Sagradas Escrituras, no hay un solo pacto que el hombre haya hecho con Dios. Dios ha incurrido en todos los pactos. Él ha puesto la condición y ha puesto las bases para realizar estos pactos con el hombre. De tal forma que hoy nosotros encontramos a una cantidad de hombres diciendo, pacte usted con Dios, pero este pacte usted con Dios no es que pacte en oración, sino que pacte en dividendo, que pacte en divisa, que pacte en dólares. Da tanto que el Señor te va a devolver tanto, como si Dios es una entidad financiera. Si el Señor dice que todo lo que hay es de Él, no hay nada existente que no sea propiedad de Dios. El hombre no ha inventado nada. El hombre ha redescubierto las cosas que ya Dios ha llamado por su nombre y le ha dado por sentado. De ende, todo lo que tenemos o todo lo que podemos tener o acumular pertenece al Señor.
Por eso el Señor dice, viniste desnudo y desnudo no te va a llevar nada porque tú no traes nada. Todo lo encuentras aquí. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto entonces el juicio. Va a tener que dar cuenta a Dios. De tal forma, hermano, que tenemos hoy un sinnúmero de predicadores que tras caminar el camino de Caín, tras caminar el camino de Balaán y tras caminar el camino de Coré, como dice el verso 11 del libro de Judas, usted puede ir al verso 11 del libro de Judas y usted va a ver que allí Judas describe el camino de Caín, hermano. El asesino, el ególatra, el homicida, el que se rebela contra Dios. El camino de Balaán, que miente tras el lucro, porque es precisamente lo que estas personas buscan de usted. O buscan de los buenos feligreses que de buen corazón dan para respaldar la obra de Dios, no sabiendo que muchas veces su fe está siendo manipulada para enriquecer a estos que tuercen la verdad del evangelio y se han ido tras el lucro de Balaán. Consecuencia, engaño, estafa dentro de la propia iglesia o movimiento que representan, entre comillas, la verdad de Dios. El apóstol Pablo, hermano, después de motivar a Timoteo a esforzarse en la predicación y la enseñanza, Pablo le informa ahora sobre la oposición que enfrentará en algún momento determinado por causa de su fidelidad. Si bien es cierto, hermano, los predicadores que hablan y exponen la verdad de Dios conforme a las Escrituras no son los más populares, no son los más aclamados, no son los más queridos, no son los más deseados. ¿Usted sabe por qué? Nosotros entendemos que la verdad duele, pica, pero cura. Y la única forma de Dios curar el pecado, la única forma de Dios curar el desánimo, la única forma de Dios curar el error es a través de la verdad. Porque en Dios no hay mentira. Dios ha expuesto todo el tiempo la verdad. Y cuando nosotros exponemos las Escrituras con la mayor claridad posible y delineamos el texto, hermano, conforme a todo su contexto, esa verdad que usted está pronunciando es la verdad que va a traer luz, alumbramiento a aquellas mentes que están oscuras o están ignorantes a esa verdad. Y le va a resplandecer la luz del evangelio. Esos predicadores, hermanos, no son los más populares, ni son los más aclamados. Es todo lo contrario. Muchas veces son rechazados por causa de explicar y hablar la verdad. La segunda vez, hermano, que aparece aquí, en esta carta que el Pablo le está escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo profetiza sobre el final de los tiempos. Cuando usted va al capítulo 3, Pablo habla de los postreros días. En el capítulo 4, del verso 1 al verso 3 que hemos leído, usted va a encontrar que Pablo dice, y en los postreros tiempos. Timoteo necesitaba estar alerta, como hoy nosotros necesitamos estar alerta sobre esos tiempos. Estar listo para predicar la palabra de Dios. La iglesia, hermano, no es un centro de entretenimiento, ni es un club deportivo. No quiere decir, hermano, que usted no tenga un grupo dentro de la iglesia que pueda practicar cualquier deporte. Porque el deporte físico no es que no sea provechoso, es que no es tan provechoso como el aspecto espiritual, pero deja su beneficio en cuanto a lo físico. La Biblia no censura el que nosotros podamos hacer deporte.
Y cuando la Biblia, el apóstol Pablo habla con respecto a esto, lo que está haciendo es una equivalencia en cuanto a las cosas espirituales y las cosas materiales. Usted no puede dedicarle más tiempo a las cosas materiales que a las cosas espirituales, porque va a terminar siendo un enano espiritualmente y siendo un gigante en las cosas seculares. Y al ser un gigante en las cosas seculares, usted se va a ir muriendo y su relación se va a ir desgastando para con Dios. Esa es la equivalencia de lo que el apóstol Pablo dice. Los deportes son poco provechosos cuando usted lo compara con las cosas espirituales. No es que no haga deporte, hermano, si está obeso, corra. Si le duelen las articulaciones, camine. Haga sus ejercicios, hermano. No permita que su corazón se canse antes de tiempo por falta de ejercicio, por la obesidad o por la acumulación de grasa. No permita eso. Camine. Gesticule, pero tenga en cuenta que es de más provecho en el aspecto espiritual usted sacar mayor tiempo para tener su devoción y su relación con el Señor. El apóstol anuncia un tiempo de oposición abierta a la palabra de Dios, al decir que vendrán tiempos señalando el futuro no determinado, que puede ser próximo al de la epístola, refiriéndose o a algo más distante. Es decir, cuando Pablo escribe sobre esto, nosotros vamos a ver, hermano, que Pablo está hablando a Timoteo en su tiempo, pero que ese tiempo no es necesariamente con respecto al tiempo de él, sino que es un tiempo que se cumple en el tiempo de la epístola y también se cumple en el tiempo futuro. Sea cual sea, la realidad es que vienen dificultades que Timoteo debería prestar sumamente atención. La sana enseñanza es esencial para la madurez espiritual, pero no siempre es tolerada. Como yo decía, hermano, con respecto a este amigo que viajaba de República Dominicana a Puerto Rico, que aunque él no incursionó en esta actividad, nosotros sabemos, hermano, ya por testimonio como este, de que sus predicaciones o las predicaciones de muchos predicadores tienen que estar acorde con lo que la gente quiere oír para que le dieran una buena ofrenda. Si su mensaje no era un mensaje bien aceptado, porque censuraba, hermano, la vida de falsedad, censuraba la vida de pecado, censuraba la vida mediocre, eso equivaldría, hermano, a que él se iba a llevar una ofrenda muy pequeña, quizá no satisfactoria. Hoy por hoy, muchos predicadores entienden esto, motivado, hermano, por el lucro, entonces adaptan su mensaje a lo que la gente quiere oír. Es mejor recibir aplauso en cuanto al concepto del mundo. Es mejor recibir aplauso que recibir rechazo por decir la verdad. Cristo no siempre fue aceptado, hermano. Cristo fue rechazado por su propia gente. Cristo estuvo al punto varias veces de ser apedreado por decir la verdad. Y no era que él decía la verdad déspotamente. Decía la verdad, hermano, en términos correctos. Decía la verdad con el tiempo de remisión para que la gente pudiera entender cuál era la posición escritural y cuál era la posición de vida que las escrituras exigían. Y fue rechazado precisamente por eso. No siempre los predicadores, por hablar a la verdad, hermano, van a ser bien recibidos. Pero quiero darle una buena noticia. Aquellos que hablan o delinean la palabra de Dios en el orden que la Biblia establece. Su honra es una honra mayor para con Dios, aunque usted reciba el desprecio de los hombres. Es mejor obtener el favor de Dios que el favor de los hombres. Es mejor recibir la gloria de Dios que la gloria que dan los hombres. Porque al fin y al cabo la gloria que dan los hombres perece juntamente con ellos. Pero Dios te da gloria eterna. Y como le dice Pablo a Timoteo en la misma carta, palabra fiel es esta. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negamos en la predicación y en nuestra forma de vida, Él también se va a encargar de negarnos a nosotros en el tiempo del juicio.
porque vendrán tiempo. La palabra tiempo que aparece ahí es la palabra kairo. No se refiere a un tiempo cronológico. Es decir, al tiempo cronológico es como yo decir la semana que viene o el mes que viene. El tiempo está transcurriendo. Poner un tiempo específico. Se está refiriendo a una época o se está refiriendo a una era de tiempo que ha de cumplirse dentro del mismo tiempo determinado. Es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo anterior con respecto a los tiempos peligrosos, en el capítulo 3, verso 1. Eso usted lo puede leer. Vendrán tiempos peligrosos. Y me gusta, hermano, le voy a explicar, porque el apóstol Pablo, aunque en este punto no le voy a hablar sobre esto, el apóstol Pablo dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son esos tiempos peligrosos? No se ha visto, hermano, en la era de la iglesia un tiempo tan peligroso con respecto a la predicación del evangelio como este. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Vaya conmigo al capítulo 3. Porque habrán hombres amadores de sí mismo. Avaro. ¿Le suena eso a algo? ¿Le suena, hermano, cuando usted ve a estos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, hermano? Con casa de 3 y de 4 millones de dólares. Con aviones privados, porque ellos no pueden viajar en vuelos comerciales. Tienen que tener un avión privado que cuesta 3 o 4 millones de dólares. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Es que no pueden viajar en vuelos comerciales. Necesitan un avión privado para ellos ir, porque el tiempo no le da. Es tanta la exigencia, hermano, que tienen de la predicación del evangelio, que no necesitan o no quieren subirse a un vuelo comercial. Necesitan tener sus aviones privados. Y la gente tan ignorante, hermano, le han vendido, como dice las Sagradas Escrituras, tienen un espíritu de hechicería que emboban a cualquiera, y usted ve a la gente ofrendando cantidad de miles de dólares creyendo a la promesa de estos políticos o demagogos que han tomado el púlpito como forma de lucro. Vendrán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Esos son los tiempos a lo que Pablo se está refiriendo aquí, hermano. Y esa palabra que Pablo utiliza es la palabra kairo. El apóstol advierte a Timoteo sobre algo que él y usted que me escucha a mí debe saber. Sin duda conocían las dificultades de los tiempos. Sabía que Pablo estaba preso por causa de la fidelidad al evangelio. Cuando usted va, hermano, a 2 de Timoteo, donde nosotros estamos leyendo en el capítulo 1, verso 11 y verso 12, el apóstol le está diciendo a Timoteo, Timoteo sabía las dificultades por las que Pablo, hermano, no solamente en la ocasión que escribió la carta, sino antes de escribir la carta, durante la escritura de la carta, lo que Pablo había vivido como consecuencia de él ser fiel al evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En el verso 12 dice, por lo cual asimismo padezco. ¿Qué padece Pablo? No está diciendo ahí de qué le está padeciendo. ¿Verdad que no dice el verso 12 de qué padece? Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa palabra depósito que aparece ahí, hermano,
es aseguranza, es fianza, es confiabilidad de que Dios en aquel día le iba a dar a Pablo lo que él se merecía como consecuencia de ser un predicador fiel y un siervo fiel a la verdad de Dios. Ahora, ¿de qué Pablo le está hablando a Timoteo? Que él está diciendo que Timoteo conoce. Vaya al mismo capítulo 2, al verso 9 y al verso 10. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. O sea, por causa de yo predicar la verdad y decir la verdad de Dios, estoy padeciendo como si yo fuera un malhechor. Ve que le estoy diciendo que los predicadores que hablan de la verdad conforme a las escrituras no son lo más aclamado. No han sido lo más aclamado, ni serán lo más aclamado. Pero hay gran satisfacción en usted hablar la verdad de Dios y delinear la verdad de Dios como la palabra de Dios lo expresa. Hay un gozo extenso de salvación, hermano, cuando usted habla correctamente la palabra de Dios. Sabía también que el apóstol estaba solo. Hermano, vuelvo a repetirle, usted no siempre será aclamado y aceptado por la gente. Y eso nosotros lo hemos visto en todo el transcurso de la historia de la iglesia. Hoy nosotros podemos hablar con satisfacción, hermano, sobre Martín Lutero, sobre Juan Hus, sobre Juan Calvino, sobre San Agustín, sobre un montón de monjes que se han convertido, se convirtieron al cristianismo, hermano, a los cuales se les denominó los padres de la iglesia. Pero esos tuvieron que pagar un precio alto al desprecio, inclusive un precio tan alto que fueron capaces de quemarlo en la hoguera, a fin de sostener la verdad de lo que ellos exponían en sus escritos. El apóstol Pablo dice aquí, hermano, lea en el capítulo 1 del mismo libro, en el verso 15. Sabía también que el apóstol estaba solo, repudiado por lo de Asia. Ya sabes esto, que me habían abandonado todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Por predicar la verdad de Dios, hermano, Pablo fue aborrecido. Pablo fue abandonado. Es la misma suerte, hermano, que van a correr los mismos predicadores que hoy tenemos. Me gusta ese texto, hermano, que el Señor usa en el capítulo 7 del libro de Lucas. Vaya conmigo por un momento al capítulo 7, al capítulo 6, verso 26 del libro de Lucas. Mire lo que dice el Señor, hermano, con respecto a los falsos profetas, falsos predicadores o falsos apóstoles que han surgido hoy, que han tergiversado y están tergiversando la verdad de Dios. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con respecto a los falsos profetas. ¿Usted sabe de quién hablan bien? De los que son falsos. Ustedes saben de quién hablan bien, de los que tuercen la verdad del evangelio. Ustedes saben de quién hablan bien, de aquellos que tras la mentira siguen el camino de Balaán, el lucro, el billete. De eso hablan bien. Pero hay de esos, Jesús lo está expresando, hay de ellos, porque así hablaron los padres de Israel con respecto a los falsos profetas. El destino de los verdaderos hombres de Dios, de aquellos hermanos que se ponen en la palestra o se ponen en la brecha de Dios para predicar la verdad de Dios, no será la aceptación absoluta del pueblo, más bien será el rechazo. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo a través de toda la historia. Pero no se preocupe por eso. Séale fiel a Dios. Permanezca en la verdad de Dios. Enseñe la verdad de Dios. Gústele a quien no le guste.
Permanezca en esto. Y al final de cuentas, Dios le dará a usted su recompensa. Sin embargo, lo que se advierte no es tanto lo que sucedía, sino Pablo le está diciendo que preste bien atención a lo que venía, que era inminente. Ya Timoteo sabía, hermano, el contexto histórico y cultural en que Pablo escribió esta carta. Ahora la advertencia va hacia un tiempo futuro. Tiempo inmediato y tiempo futuro. Por eso le dice, en otra forma de traducir esta dinámica, ten en cuenta esto, o también entiende, presta atención a lo que te estoy diciendo. Lo que estaba diciendo en realidad era que enseñar con amabilidad y paciencia no iba a ser fácil en el futuro. ¿Usted sabe por qué? Porque esos hombres amadores de sí mismos, los que buscan la autosatisfacción y la autorredención, y los que buscan no agradar al Señor, sino agradarse a sí mismos, eran precisamente lo que iban a objetar y lo que van a objetar cuando se presenta la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene sus opositores, hermanos, dentro de los mismos oyentes. Tienen sus detractores dentro de las mismas congregaciones. Aquellos que la verdad de Dios dice A, pero por conveniencia propia ellos dicen E o dicen F. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Está llamando la atención a Timoteo a lo que aquí, como en otros lugares del Segundo Testamento o Nuevo Testamento, se le llaman tiempos o días postreros. Esta expresión no es solo escatológica, sino es actual a los últimos o postreros días correspondiente al tiempo actual. Aparece en las epístolas de los Hebreos para referirse al tiempo de Cristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 2, donde el apóstol, donde quien escribe, el autor de los Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra que aparece ahí, postreros días, hermano, no necesariamente tiene que tener una aplicación escatológica, porque cuando el autor de los Hebreos escribió esto, ya hace tiempo que Jesús había partido de esta tierra. Pero nos sigue hablando en estos postreros días, hermano, por medio de las escrituras, por las escrituras que su espíritu inspiró a esos hombres sagrados para que escribieran y que nos llegara hoy hasta nosotros en la forma que nosotros lo tenemos, como una Biblia. Biblia, hermano, que muchos desprecian y la desprecian en la significancia, hermano, que ya ni siquiera le gusta portar una Biblia. Ni siquiera van a la iglesia con una Biblia porque la tienen en su teléfono inteligente, que son más inteligentes que ellos. Porque la tienen en su iPad o la tienen en su tablet. Han dejado de un lado, hermano, la palabra de Dios. Se han hecho tan tecnológicos que ya Dios, hermano, es una reliquia para ellos. No teniendo en cuenta, hermano, que muchas veces estos aparatos tecnológicos lo que nos desvían es la atención. Un mensaje, porque estamos más pendientes al WhatsApp, más pendientes al Instagram, más pendientes al TikTok, y todo lo que pueda aparecer, hermano, que cuando usted lo tiene en la mano, Dios utiliza el diablo utiliza a los carnales y hasta los mismos hijos del diablo para que le estén enviando un mensaje mientras usted está en la iglesia. Hay gente, hermano, que son más empresarios dentro de la iglesia porque no le quitan ni siquiera el timbre al teléfono y están más atentos a lo que el teléfono representa que lo que han ido a hacer dentro de la iglesia. Y así ha pervertido, hermano, el diablo los oídos de muchos que fueron fieles y que hoy se denominan hasta pseudo cristianos, porque le dan más importancia a las cosas que tienen en la mano que lo que ellos van a hacer a la iglesia o lo que van a hacer al templo. Para ellos es más significativo, hermano, no el tiempo que ellos sacan para ir a adorar a Dios, sino que ya lo tienen hasta de costumbre. Es una costumbre ya, se ha convertido en una costumbre el usted ir al templo.
sentarse en el templo, ir a charlar en el templo. Y eso me recuerda, hermano, cuando yo me convertí. Y si usted quiere, me puede tildar a mí de lo que usted quiera. Me puede tildar de lo que usted quiera. No es que no se practica hoy, pero son menos los que lo practican. Hay gente que cuando van al templo y se van a reunir con sus hermanos, no llegan a la hora del culto. Llegan antes para tener una devoción con su Señor, una participación en la oración con los hermanos. No es que usted no tenga un accidente en un momento determinado que se le va la hora, porque a veces se pierde la noción del tiempo. A veces los relojes nos engañan. Pero estoy hablando de aquellos, hermanos, que tienen como costumbre habituales llegar justamente cuando el culto empieza, porque lo que le gusta es la pachanga. Le gustan los coros, ahí es que está Dios, ahí es que está el fuego, hermano. Y cuando el predicador empieza a predicar, usted lo ve que tienen un abostezo que se quieren tragar al púlpito con todo el predicador. Y se le mete, hermano, un cosquilleo en el cuerpo que ya hay que ir para el baño, hay que salir para afuera, fulanito me llama, estoy pendiente al teléfono. Eso no es una vida de devoción con Dios, hermano. Usted lo que está perdiendo su tiempo. Usted es, claro, es un religioso. Usted no es un cristiano practicante. Usted es un religioso. Ha perdido su devoción con el Señor. La tecnología le ha robado su bendición. El cosquilleo en los oídos, hermano, le ha robado la bendición que Dios tenía para usted y que Dios tiene para usted. De hecho, de otro modo, es una forma más de identificar el tiempo de la presente dispensación, que incluye tanto las actuales como los días venideros de la segunda venida de Cristo. Y esos son los días en los que nosotros hoy estamos viviendo, hermano. De hecho, el hecho de que los verbos, y vaya conmigo ahora al verso 6, para que usted entienda que Pablo está hablando en tiempo presente y tiempo futuro. En el verso 6 de la misma epístola, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El término que aparece ahí es un término presente. Ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo que Pablo le está diciendo, hermano, es que escribió la carta con esos dos aspectos, tiempo presente de lo que se estaba viviendo en su tiempo y tiempo futuro de lo que se aproximaba, que enlaza desde el tiempo del apóstol Pablo hasta la segunda venida de Cristo, que es el tiempo en el cual nosotros ahora estamos corriendo. Ese es el tiempo nuestro. El hecho, este presente indica que Pablo se refería también a los días en que escribió la epístola. Esta expresión no solo es de Pablo o del escritor de los Hebreos, sino también cuando usted va a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2, en el verso 18, mire lo que el apóstol Juan utiliza, y utiliza el mismo término, la misma expresión, Cairo, hijitos, ya es el último tiempo. Acuérdese que él está hablando del tiempo de él. Y ese tiempo de él no solamente se interpreta de su tiempo, sino que es un tiempo futuro, presente futuro. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Usted quiere un tiempo, hermano, en que hayan surgido más anticristo que este. Usted quiere un tiempo donde han surgido más falsos profetas, más falsos apóstoles, más falsos ungidos que este. No hay un tiempo mayor, hermano, en cuanto se han infiltrado cantidad de herejía, de hombres perversos que han torcido la palabra de Dios y se han proclamado ellos como absoluto dentro de sus movimientos. Este tiempo es un tiempo determinante en que la iglesia tiene que estar presta a la venida de Jesucristo. No es tiempo, hermano, de estar jugando a la religión, ni es tiempo de estar jugando, hermano, al culto. Es tiempo de estar de lleno en lo que tiene que ver el servicio y la devoción al Señor.
La llegada del tiempo para la iglesia en que los hombres no escuchan las verdades prácticas del evangelio, cuando prefieren las opiniones especulativas que no hacen bien al alma y corrompen la verdad y arruinan aquello que dice el Señor en Mateo 16, capítulo 24, cuando dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Niégate a los deseos carnales, niégate al yo, toma la cruz del Señor y síguele. Esa negación tiene un precio. Así como tiene un precio, no la salvación. Todos somos salvos por la sangre de Cristo. Pero hay un precio en el discipulado. Por eso nosotros tenemos en la iglesia discípulo y oyente. El discípulo oye y cumple la palabra de Dios. Se ciñe a ese mismo término, disciplina. Sigue la disciplina rigurosamente para agradar a su Señor. El oyente oye sin ningún tipo de compromiso. Y las iglesias y denominaciones están llenas de este tipo de creyentes. Creyentes nominales, pseudocristianos, que solamente van como simple oyente. Niégate a ti mismo, toma la cruz del Señor y síguelo. Vendrán tiempos cuando la gente buscará maestros que le digan lo que ellos desean oír y lo que le haga sentir bien. El apóstol prevé un tiempo cuando la gente exhibirá una repugnancia evidente hacia la enseñanza verdadera del evangelio. Se apartarán en forma voluntaria de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír doctrinas placenteras, novedosas, cómodas y gratificantes. Es fácil, hermano. Cuando usted escúcheme. Cuando usted escucha a alguien y que es bien seguido en las redes sociales y que muchos cristianos dicen amén, es un concepto de fábula, no filosófico. Y si podríamos definirlo como una filosofía, hermano, es algo personal o algo de ese grupo, donde ellos dicen que cuando Dios hizo al hombre, no hizo a un hombre a una mujer, sino que hizo una raza adánica, en la cual incluía más de una Eva o varios Adanes. Y en este concepto se expresa, oiga bien, que Dios es la cabeza, que el Espíritu Santo, que el Dios es la cabeza, que Cristo es el corazón del hombre y que el Espíritu Santo, escuche lo que le estoy diciendo, y que el Espíritu Santo es la parte reproductora del hombre. Y hay muchos cristianos, que lo he visto yo en redes sociales, hermano, que dicen amén. O como este hombre que dice que no fue Dios quien provocó el diluvio, porque Dios no quiere la perdición del impío, sino que el diluvio fue provocado y mandado por Satanás. Y ahí le da a él 4 citas bíblicas donde dice todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y que Dios no quiere la perdición del impío. Y hay muchos cristianos que a este tipo de comentarios dicen amén. Léase, hermano, en el libro de Génesis, donde Dios expresa claramente que vendría un diluvio y pone un plazo determinado para que el diluvio llegue. Ahora bien, pero hermano Sandy, ahora bien, tendrán comezón de oír doctrinas placenteras, novedosas, cómodas, gratificantes, para satisfacer sus concupiscencias con fábula, historia genealógica e interminable. Pero la referencia que Pablo hace al tiempo que vendrá implica un cambio de mente, en cuyo caso no sufrirá. Se refiere a los incrédulos,
Por eso le estoy diciendo, hermano, a los que están aplicando este texto a la iglesia, ese texto no se refiere ni se aplica a la iglesia. La iglesia de Jesucristo siempre tendrá la intención de la adoración y la reverencia al Señor, de escuchar reverentemente la palabra de Dios. Son aquellos que abrazan con amor la palabra del Señor. Son aquellos que le dan la significancia debida a la palabra de Dios. No todo el que está en la iglesia, hermano, es parte de la iglesia. No todo el que está en el templo es parte de la iglesia. Ahora, no sufrirá, se refiere a los incrédulos que llegaron a ser creyentes nominales en la iglesia, cuya profesión de fe es superficial. Por eso, hermano, usted ve cantidad de iglesias, de ministerios, de locales llenos, hasta mano poder de personas. Y le encanta lo que escuchan. Le agrada lo que escuchan, porque son creyentes nominales. Son creyentes que son de ir al culto sin ningún tipo de compromiso. No tienen compromiso con el discipulado y mucho menos con el Señor. Quienes sufrirán la sana doctrina son hombres y mujeres cuyos corazones es inestables, en quienes la palabra de Dios no produce ningún tipo de fruto. Los que no soportan la sana doctrina, literalmente la enseñanza sana, es la que se sustenta sobre la palabra de Dios en una exposición y aplicación personal de la misma. El término sana aquí se establece con el principio del presente del verbo, que expresa la idea de estar sano y lleno de salud. La Escritura comunica salud espiritual para quienes la escuchan con ánimo de obedecerla. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solos oidores, engañándose a ustedes mismos. Mateo capítulo 4 verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los verdaderos predicadores, los verdaderos hijos del Señor están fundados sobre la roca y no le interesa escuchar otra cosa que no sea el fundamento que está sobre la roca. En las palabras de la parábola de Jesús, la semilla brota inmediatamente en sus vidas. Pero como no hay profundidad de creencia, no hay raíz espiritual. Por tanto, cuando el calor del mundo impío lo prueba, su profesión espiritual se quema y se seca rápidamente. Mateo capítulo 13, versos 5 y verso 6 nos dice: parte cayó entre los piedregales, donde no había tierra, o no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Para mayor explicación, veamos los versos 20 y 21 del mismo capítulo 13. Y el que fue sembrado junto en los piedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo. Pero por cuanto no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por la causa de la palabra, estos tropiezan y se van. Muchos están, hermanos, dentro de las congregaciones donde sus oídos están siendo endulzados y se sienten cómodos, pero cuando viene el calor abrasador, hermano, son los primeros que echan a correr. Esto describe la urgencia de la tarea de Timoteo. Muchos creyentes nominales, quienes no sufrían la sana doctrina en la iglesia de Éfeso, terminaban por rechazar la predicación fiel de la palabra de Dios, un patrón repetitivo en todo el transcurso de la historia de la iglesia. La razón por la que no atienden
o soportan la buena enseñanza es a causa de que tendrán comezón de oír. El sentido del verbo es el de rascar, el de escoquillar. Y eso me acuerda, hermano, en mi país, la gente que criaba gallina y la gente que son del campo, a veces se le metía una comezón en el oído y mandaban a uno corriendo, veme al gallinero, arráncale una pluma a la gallina. Y descuartizaban la pluma y se metían la pluma aquí, hermano, para rascarse. La idea que Pablo está expresando de esta gente es precisamente esa. Personas que quieren el cosquilleo, que le acaricien el oído diciéndoles cosas cómodas, cosas que no satisfacen al alma, ni satisfacen ni hacen crecer el espíritu. La voz media en que está el verbo llena el sentido metafórico de ansia de oír lo que ellos quieren. Estas personas aceptarán oír solo aquello que les satisfaga o que acaricie sus oídos espiritualmente hablando. Y con esto, hermano, voy a concluir. El anhelo es el de oír cosas conforme a sus concupiscencias. El término denota un intenso deseo. Aquí expresa los propios deseos de los oyentes. No significa, hermano, necesariamente que tengan un contenido perverso o degradante. Son malos deseos. Hay cosas que usted, escúcheme, hay cosas que no edifican, que usted la hace, que son de satisfacción propia. Quizá no tengan un alto sentido de perversión o degradante, pero son malos deseos por cuanto no se conforman a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La forma en que tienen para resolver este deseo impío es la de amontonarse maestros. Ellos mismos buscan sus propios entrenadores o maestros. Desprecian a los maestros bíblicos para aceptar a quienes les enseñan conforme a lo que ellos desean escuchar. Los predicadores no ponen tales personas. Los predicadores que ponen tales personas le predican precisamente lo que ellos quieren oír. Algo pasó semejante en los tiempos de Jeremías y está pasando en muchas congregaciones y en muchos movimientos. Jeremías capítulo 5, verso 30 y verso 31 nos dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras. Los sacerdotes dirigen por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías capítulo 6, verso 14 nos dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se le parece eso, hermano, a lo que a esta cantidad de predicadores que usted escucha que están descentralizados de la verdad de Dios? Algo semejante ocurrió en el ministerio del profeta Ezequiel en el capítulo 13, verso 16, cuando nos dice, los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. En Miqueas capítulo 3, verso 5 nos dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, escuche lo que dice el profeta aquí, y claman paz cuando tienen que comer, y al que no les da algo de comer, le proclaman guerra contra él. Aquí hay muchos predicadores, hermano, que cuando van a ciertas iglesias y no le dan la ofrenda, y no le dan lo que ellos piden, hermano, proclaman juicio sobre esas personas. Eso ya, hermano, es de contar ya desde tiempo muy atrás. Algo curioso pasó
en la vida del profeta Ezequiel, hermano, cuando el Señor le dice en el capítulo 33, verso 32, escuche lo que Dios le dice a Ezequiel. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Como en esos tiempos proféticos, vendrán días en que los creyentes o congregantes como tales estarán más interesados en oír algo diferente que oír la verdad de Dios. Cuando escuchan doctrina fiel, solo le llama la atención la forma en que estos predicadores la exponen o exponen su contenido. Pablo advierte a Timoteo de personas que buscarán maestros hechos a su medida, que le digan justamente lo que ellos quieren oír. Yo espero, hermano, que me está escuchando, que usted no sea encajonado, escuche, que usted no sea encajonado en aquello que buscan justamente lo que ellos quieren oír, sino que usted sea de lo que se decline por los predicadores que hablan, ya sea con denuedo, pero con fidelidad, la palabra de Dios. Entonces, usted será bendecido con la bendición del cielo para crecer interiormente y poder dominar los deseos del alma. Con esto voy a concluir, hermano, para que usted entienda el pensamiento. Cuando Dios hizo el hombre, lo hizo materia y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre intrínsecamente, físicamente, un ser viviente. De tal forma que Dios dotó al hombre de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es quien domina el alma. El alma es quien domina el cuerpo. De tal forma que cuando usted vive en la carne o vive para los placeres de la carne, su alma está controlando su espíritu y está controlando su cuerpo. Por eso cuando el Señor viene por medio de su palabra, nos da vida espiritualmente. Cristo es espíritu vivificante para vivificar su espíritu, de tal forma que su espíritu tome control de su alma y controle los deseos de la carne. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Si usted sabe que usted le están tirando los deseos, quiere decir, hermano, que la vida de Dios está menguando en usted. Y su alma se está enseñoreando de su espíritu y está controlando su cuerpo, por lo cual responde a los intereses propios de este mundo. Recuerde, hermano, que sea usted de aquellos que aman y quieren hacer la voluntad de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Si quiere, hermano, o si este mensaje ha sido de bendición, compártalo con alguien que usted sienta que tiene la necesidad de escuchar palabras de Dios, para que le sea de bendición. Si quiere suscribirse, también puede darle a la campanilla. Puede buscarnos en el Facebook por Iglesia Cristiana Lo de Berea o en el YouTube por Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí aparecen varias denominaciones. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta. Puede cliquear ahí, allí puede ver las enseñanzas que nosotros estamos llevando a cabo. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.